caminando en las promesas de Dios. Te invito a que digas conmigo, este año 2018 voy a caminar en las promesas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así será. La maravilla de creerle al Señor. Tan solo por creerle al Señor verás su gloria. Amén. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Si has visto es porque has creído. Lo que has visto hasta hoy es porque has creído. Amén. Y las promesas de Dios están escritas allí, invariables, inmutables, resisten el paso del tiempo, resisten el cambio de moda, de cultura, de mentalidad, y están escritas simplemente para creerlas y verlas cumplidas. Hermano, en este año 2018, que está por empezar en unas horas, mi deseo personal es creerle al Señor, a todas sus promesas. Y eso nos permitirá caminar en lo sobrenatural. Todo lo que Dios hace es maravilla, es milagro. Para Dios todo es natural. Esa palabra sobrenatural es una distinción humana, porque llamamos natural a lo que está dentro de nuestro alcance terrenal y sobrenatural a lo milagroso. Pero para Dios todo es natural. ¿Sí? Y cuando Él obra, hacer milagros, para Él es lo más normal, hermano querido. Así que si caminamos en sus promesas, cada día veremos milagros y maravillas del Señor en todo. Cada día podremos oír la voz del Padre. Cada día podrás oír la voz del Padre hablándote en intimidad, dándote guía, dando dirección. Una vida que camina en las promesas del Señor es una vida que no tiene límites. No hay límites para la fe. No hay límites para las promesas del Señor. Por eso Dios le dijo a Abraham cuando estaba dudando, sal de tu tienda y mira las estrellas. Esos son los límites. O sea, no hay. Su poder, su abundancia y su fidelidad están abiertas. Y vienen a través de lo que llamamos promesas. Amén. Promesas del Señor. Caminando en las promesas de Dios. Y otra vez declaramos este versículo tan maravilloso. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Vendrá a mi mano. Es una promesa que espera creer para ser cumplida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mi mano. Ya es el tercer domingo que al comenzar ponemos esta escritura. Y en el primero de los domingos, cuando hablamos de Ageo, vimos que para que todo lo que el Padre te da venga a tu mano, debes ordenar correctamente tus prioridades. Y veíamos el ejemplo del pueblo que corría a edificar sus casas y descuidaba el templo. Por eso comían y no se saciaban, buscaban y no hallaban, buscaban mucho y hallaban poco. Comían y no se saciaban, trabajaban, pero el jornal entraba en saco roto y lo perdían. Así que, hermano querido, ordenar las prioridades. El segundo domingo, que fue el domingo pasado, vimos que para que todo lo que el Padre te da venga a tu mano, debes entrar en los tiempos de Dios. Y estuvimos hablando mucho de los tiempos y que Dios tiene sus tiempos, y cada vez que creemos, sincronizamos nuestro tiempo al de Dios, por lo tanto tenemos cielos abiertos y Dios se manifiesta poderosamente. Hoy, el tercer domingo, en donde declaramos esta escritura, todo lo que el Padre me da, veremos que eso se llama promesa. Y nos sumergiremos y bucearemos e iremos a las aguas profundas de las promesas de Dios, porque hay promesas pequeñas, aunque todo lo de Dios es grande, pero hay promesas que se aplican a cosas pequeñas de la vida, pero hay promesas mucho más profundas, como las aguas. Hay aguas a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, pero hay aguas profundas también. Amén. Las promesas de Dios. Las podés considerar como esa roca
que permanece inalterable. Y día y noche están golpeando las aguas, pero esa roca no se mueve, porque permanece firme. Las promesas de Dios son firmes como esa roca. Si te paras sobre las promesas de Dios, firme por la eternidad, parado sobre la roca. Pero también hoy vamos a considerar a las promesas de Dios no solo como una roca, sino también como una llave que abre puertas para entrar en nuevos tiempos, en nuevas dimensiones, en nuevos niveles espirituales, sobre todo de relación con Dios. Nos equivocaríamos, hermanos, si pusiéramos nuestro objetivo en las promesas y no en el que promete. Amén. Nos equivocaríamos, lo digo de nuevo, si pusiéramos nuestro objetivo en las promesas como los bienes y los dones, y no en aquel que da la promesa. Porque en función en que tu relación y comunión crezca con el que da la promesa, cada vez más las promesas vendrán a ti, porque creerás en el nombre del Señor. Hoy vamos a ver a un hombre que le creyó al Señor, y antes de llegar a la historia, o a considerar algunos aspectos de esta historia tan rica del que fue el padre de la fe, el creyente por excelencia, el que se aferró de las promesas de Dios contra todo. ¿De quién estamos hablando? De Abraham, el padre de la fe. Llegaremos a ver a Abraham algunos aspectos, pero quiero que nos introduzcamos en algunas declaraciones sobre las promesas de Dios. 2 Corintios 1, 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, está hablando el apóstol Pablo, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Las promesas de Dios no son sí y no, sino que son sí en Él. Amén. Porque todas las promesas de Dios, versículo 20, porque todas, no algunas, todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es tremendo. Todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Esa es una declaración que sale de la boca del Señor. Es Él quien dice sí, y es Él quien dice amén. Y cuando escuchamos la promesa, nosotros decimos sí, y nosotros decimos amén. Que sea así. La estoy cumpliendo y la estoy creyendo para mi vida, ¿ve? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. A Jesús se le llama en la palabra fiel y verdadero. A Jesús se le llama en el Apocalipsis, he aquí el amén. En una de las 7 cartas, cuando Él se presenta, he aquí el amén. Amén quiere decir que así sea. O sea, cada promesa, hermano, es una declaración de la boca de Dios. Y como cantábamos, en realidad como la palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple. Cuando hay alguien que lo cree. Siempre. Invariablemente. Y dice, hay un fragmento en el libro de Jeremías, en el primer capítulo, cuando Dios lo llama, donde Jeremías ve, le dice, Dios le da una visión y le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él dijo, veo una vara de almendro. Y el Señor le dice, muy bien, he aquí yo apresuro mi palabra, porque en el hebreo almendro y apresurar es la misma palabra. ¿Por qué? Porque el almendro es la primera planta que florece y anuncia la llegada de la primavera. Entonces, Dios dice, del mismo modo yo velo sobre mi palabra y me apresuro a cumplirla. Él está velando, a ver quién la cree, quién la cree, quién la cree. Y cuando hay alguien que la cree, Dios la cumple. Así son las promesas maravillosas de Dios. Otro versículo introductorio, 2 Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales, y no quise poner todo el versículo, lo digo, está hablando en el versículo 3, dice, su gloria y excelencia. Su gloria y excelencia, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas. ¿Para qué? Para que por ellas, por las promesas, llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, las promesas de Dios nos habilitan para lo máximo, participar de la naturaleza de Dios. Porque si el Espíritu Santo habita en tu ser y tu espíritu es uno con Él, estás participando de la naturaleza del mismo Dios. Glorioso. De ahí para abajo todo, hermano. Dice la palabra que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Las promesas de Dios son preciosas y grandísimas. Preciosas quiere decir de gran precio. Claro, valiosas. La palabra en griego, las dos palabras, preciosas y grandísimas, son tan enfáticas que están indicando preciosas al grado máximo y superlativo, que lo más caro y precioso que hay son las promesas. Claro, porque si en Cristo son sí y amén, no hay nada más precioso que las promesas de Dios. Si la sangre de Cristo es garantía para las promesas de Dios, por lo tanto no hay nada más precioso ni grande que sus promesas, porque es la palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas son palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, las promesas son tan grandes como Dios. ¿Sí? Por eso es precioso y grandísimo. Grandísimo. Grado superlativo de grandeza. No hay nada más grande. Estas son las promesas de Dios, mis amados. El término griego para promesa es evangelía, que cambia una sola letra de la palabra de la cual deriva evangelio. Evangelio, evangelio. Es la misma raíz. Evangelio quiere decir bueno, angelus, noticia. Y evangelio viene de epi, sobre, angelus, noticia. Es una noticia para nosotros. Es una declaración sobre, que está por sobre todo. Estas son las promesas. En griego esto quiere decir un término de fuerza legal. Una promesa es una declaración legal que se basa sobre la ley de Dios. Y quiero decirte, y no quiero ser irreverente con esto, pero cuando creemos una promesa de Dios, no es solo que Dios quiere cumplirla, sino que está obligado a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él mismo estableció la ley y Él cumple su propia ley. Tanto cumple la propia ley que Él puso. Hay una ley que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tanto Él observó esa propia ley que Él puso y no la transgredió, porque sería transgredirse a sí mismo, que envió a Jesús para perdonarnos. O sea, Él mismo cumple la ley. La ley que Él mismo pone. No digo la cumple, sino que la ratifica, esa es la palabra. La confirma. Él declaró la ley y la confirma siempre. Una ley es una ley que se cumple siempre. Así que una promesa tiene fuerza legal para cumplirse en nuestras vidas. Es un compromiso que Dios asume a hacer o darte algo. Esto es una promesa, hermano amado. Él está comprometido porque ha dado su palabra, que si la crees, Él la va a cumplir. Y la promesa reviste, en la palabra evangelio, reviste este carácter. La promesa es un don entregado por gracia. No es comprado, no es merecido, es por gracia. Estas son las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Ahora, gloria a Dios, es maravilloso, no hay nada más maravilloso que eso. Ahora sí vamos a entrar a ver todo esto en la historia de Abraham y es tan rica y extensa la historia. Voy a tomar algunas pinceladas de la historia de Abraham.
Es tan maravillosa la palabra, hermano, que las historias narradas y relatadas están en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento te arroja la luz sobre lo espiritual de esa historia. Así que en esta porción de Hebreos capítulo 6 vemos lo espiritual de por qué Abraham prosperó. No solo aquí, también recuerdo Romanos capítulo 4, también en Gálatas capítulo 3. Es tan rica la palabra refiriéndose a Abraham. Hebreos 6:13 hasta el 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Paramos ahí. El juramento es la garantía de la promesa. Dios no podía jurar por otro mayor. ¿Por qué? Porque no había. Entonces juró por sí mismo. Él es la garantía de su propia promesa. Versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Enseguida digo algo sobre el versículo 14. Y el 15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El versículo 14, hermano querido, es una traducción, ¿verdad? Entonces, el traductor adapta el lenguaje para que lo comprendamos bien. Vamos a ver el lenguaje adaptado, que lo entendemos perfectamente, y vamos a ver cómo fue escrito en el original, cómo lo escribió el autor de Hebreos cuando lo escribía y qué palabras usó. Versículo 14, ¿cuál fue la promesa de Dios a Abraham? ¿De cierto? Te bendeciré con abundancia. Número 1, te bendeciré mucho, con abundancia. Y número 2, te multiplicaré grandemente. Ahora les voy a poner literalmente tomado del original, que la misma versión Reina Valera en la versión anterior, a la 1960, tenía esto, así decía: ciertamente bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Así está escrito originalmente. Es un hebraísmo, un modismo en hebreo del apóstol Pablo. Inclusive otras traducciones en español lo ponen así. Y estuve viendo la traducción en portugués y dice así también. Así dice: bendiciendo te bendeciré. Es decir, es como sobreabunda, como algo que satura completamente. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Si es una acción de Dios en la cual Él está derramando absolutamente todo lo que Él tiene sobre Abraham. Esta fue la promesa de Dios para Abraham, mis hermanos. Y veremos en esta mañana cómo perfectamente se aplica a nosotros. Yo recuerdo un tiempo que tenía un conflicto y decía: bueno, pero Dios le prometió eso a Abraham y Dios lo cumplió. ¿Por qué tomar la misma promesa para nosotros? ¿Por qué será que Dios me dice, como le dijo a Abraham: salí, deja todo, andá en otro lugar, te bendeciré, haré tener una nación grande? Bueno, eso fue para Abraham. Y yo estoy bebiendo los frutos de la bendición a Abraham. Pero veremos, hermanos, cómo la palabra y la promesa se perpetúa de generación en generación. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 15. Esperó con paciencia. Porque creer muchas veces implica esperar. No es algo automático. Listo, te creo, Señor, ya lo tengo. Lo vas a tener. Porque si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero Él conoce los tiempos en los cuales será mejor para tu vida. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y unos versículos más arriba también lo menciona, el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Número 1, fe. Número 2, paciencia. Otra vez. Número 1, fe. Número 2, paciencia. Creer y esperar. Creer y esperar. Abraham le creyó al Señor la promesa de que iba a tener descendencia. ¿Sabe cuánto tuvo que esperar? 25 años tuvo que esperar. Esta es la parte que nos desanima. A ver cuánto llevo. 2 años, me faltan 23. No. Los tiempos son de Dios, hermano. Porque ese tiempo Abraham vivió un proceso que enseguida vamos a verlo. Porque, hermano querido, a creerle a las promesas del Señor se aprende. Por la fe y la paciencia hay que aprender, hermano, a creer. Porque nuestra mente está habituada a pensar humanamente y terrenalmente. Es una mentalidad escasa, mezquina y egoísta, la mentalidad humana. Entonces debe ser transformada por la obra del Espíritu. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque creer, hermano, es un acto que no es intelectual, sino al hablar de mentalidad, estamos hablando de la mentalidad espiritual. Porque es con el corazón que se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Es transformar, es cambiar, permitir que Dios cambie nuestro corazón y nuestra mente. Aprender a creer. Y como decimos cuando vemos la palabra aprender, para aprender lo que Dios nos quiere enseñar, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido mal. ¿Sí? Desaprenderlo. Y cuando hablo de esto, siempre también viene a mi mente, y he usado a mi hijo Marcos como ejemplo, ¿sí? Él fue a estudiar y aprender varios años a tocar la batería. Antes de ir a estudiar al conservatorio, tocaba por su cuenta, ¿sí? La batería se toca con las manos cruzadas. Se toca así la batería. En la mano derecha golpea esto y la mano izquierda golpea el redoblante. Así se toca. Entonces él tocaba así. Y era chico, ¿no? Y yo le decía, Marcos, no se toca así, se toca así. Y él decía, no, yo no puedo tocar así, yo toco así. Y cuando fue al conservatorio, lo primero que el profesor hizo, ¿qué fue? Enseñar a tocar así. Entonces él volvió y dijo, sí, sí, papá, me dijo, se toca así. No, toca así. Le digo, no, no quiero tocar así, quiero tocar correctamente. Entonces, hermano, tenemos tantos vicios de aprendizaje mental que obstaculizan el creer. Por eso es necesario aprender a creerle a Dios como el mismo Abraham aprendió a creer. Y vamos a ver su llamado y cómo él aprendió. Versículo Génesis 12, versículo 1 hasta el 4. Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a extraer algunas enseñanzas de aquí. El proceso que vivió Abraham. Él no salió creyendo al Señor inmediatamente. Él no se transformó en el padre de la fe el primer día que Dios le habló. A él le costó tiempo ser transformado desde un hombre nacido en una familia pagana. El papá de Abraham fue idólatra hasta que murió. Él nació en un contexto y una cultura idólatra, dominada por Babilonia, los caldeos. Y necesitó
que su corazón fuese transformado para llegar a ser el hombre que fue. Entonces la primera evidencia la encontramos en el propio versículo 1. Jehová había dicho a Abraham. No es que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu padre, de la casa de tu padre, y Abraham salió corriendo a obedecer. El Señor le había dicho, no aclara la Biblia cuánto tiempo pasó desde que Dios le habló hasta que Abraham salió. Pueden haber pasado años. De hecho, Abraham cuando salió fue porque su padre Taré salió de Ur. Y llegaron hasta el borde del río, en Harán, y ahí se quedaron hasta que murió Taré. Y cuando el papá de Abraham, Taré, murió, Abraham cruzó el río y entró en la tierra, con Lot, su sobrinito. Cruzó el río, de ahí viene el nombre hebreo. La palabra hebreo significa los que cruzan ríos. Así que el padre de la fe fue un hombre que cruzó el río, porque siempre seguir el camino de la fe se trata de seguir cruzando ríos y entrando en nuevas tierras, en nuevos terrenos prometidos del Señor para nosotros. Entonces este hombre Abraham le llevó tiempo procesar lo que Dios le había dicho, hasta que finalmente obedeció. Esto nos ayuda, hermanos, a entender que Dios te ha prometido palabra y que por diferentes razones no hemos creído corriendo. Pero la palabra sigue ahí. La palabra sigue ahí. Entonces hoy es el tiempo en que diremos sí entro, sí hago, sí avanzo, sí dejo lo que haya que hacer. ¿Qué le dijo el Señor? Vete. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Tenía que dejar 3 cosas: su tierra, su parentela y la casa de su padre. Aún en esto obedeció parcialmente y sucesivamente. Dejó la tierra, pero no dejó la casa del padre porque iba con el padre. Dejó la casa del padre cuando el padre murió, pero no dejó la parentela porque se lo llevó al sobrino. Hasta que tiempo después dejó el sobrino y ahí se abrió plenamente lo que Dios tenía para él. ¿De dónde el Señor te llama a salir? ¿Qué te llama el Señor a dejar? Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Lo importante, hermano, no es estar aquí, allá o más allá, sino es estar en el lugar donde Dios nos envía, en el lugar donde Dios nos pone. Y lo que te estoy hablando, lo estoy hablando desde el corazón porque me ha tocado a lo largo de mi vida tomar decisiones importantes referidas a vida espiritual, iglesia, ministerio. He tenido que abandonar raíces culturales, he tenido que enfrentar a parte de mi familia. Y bueno, el Señor después acomodó las cosas y finalmente todo se ordena como corresponde. Y me llevó tiempo, No obedecí al Señor inmediatamente. Así que, hermano, es tiempo de salir, de dejar aquello que el Padre te está indicando. ¿Qué es? No lo sé. Es algo que es entre el Señor y vos. A la tierra que te mostraré. Lo más tremendo de Abraham, como dice en Hebreos capítulo 11, dice, por la fe salió Abraham y obedeció sin saber a dónde iba. Por la fe obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dependía plenamente del Padre y sus promesas, y allá fue. Y ahí viene la tremenda promesa de Dios, que tiene 7 partes, 7 declaraciones. Y te animo a leerla conmigo, del versículo 2. Dice, número 1, haré de ti una nación grande.
Promesa de Dios para nosotros, créela. Y en un ratito te voy a mostrar por qué, aunque era para Abraham, es también para nosotros. Primero, haré de ti una nación grande. Dios te lo promete. Eso habla de descendencia, eso habla de legado, de herencia, de que Dios por medio de ti forme una generación. No una nación hablando en términos humanos, sino una nación espiritual de gente que pueda llevar al camino del Señor. Haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Maravillosa palabra. Te bendeciré. ¿Se acuerda? Te bendeciré bendiciendo. Bendiciendo te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, serás bendición. Te bendeciré para que seas bendición a otros. Número 5, bendeciré a los que te bendijeren. Número 6, maldeciré a los que te maldijeren, maldeciré. Dios está de tu parte y está en contra de aquellos que se levantan contra ti. Los que se levantan contra ti se están poniendo en contra del mismo Dios. Y número 7, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de Dios es tremenda, hermano. Es tremenda. Ahora, Abraham sufrió y tuvo algunos altibajos en el camino. Y yo te invito a verlos. Capítulo 12, versículo 7. Abraham ya había entrado en la tierra, la estaba recorriendo, y dice el versículo 7, ya está en la tierra, ¿verdad? Con Lot. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Lo primero que hace Abraham en la tierra es edificar un altar. ¿Qué es eso? Adoración. Un punto de encuentro. Un hito. Quedó allí el altar como testimonio y recordatorio del encuentro que Abraham tuvo con el Señor y cómo le adoró. Allí quedó el altar. Abraham estaba para arriba, creciendo y avanzando cada día más. Sin embargo, 3 versículos más abajo, versículo 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, ¿dónde? A Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué hacía Abraham en Egipto? Egipto, símbolo del mundo, símbolo de la esclavitud para el pueblo de Dios, tierra del faraón. ¿Qué hacía el hijo o el siervo de Dios fuera del lugar donde Dios lo había puesto? ¿Por qué Abraham se fue a Egipto? ¿Por qué se fue? Está en el versículo. Porque había hambre. Había necesidad, había hambre, digo, me voy a Egipto. Abraham, pará. O sea que es un descuido de Dios, Dios se olvidó de vos. Hay hambre, entonces Dios cambió de idea. Si Dios le dijo, aquí tienes que estar. Ah, pero hay hambre, entonces me voy allá. Fíjate cómo a veces, hermano, caemos en este error. Permitimos que sean las circunstancias las que determinan nuestros caminos y nuestras decisiones. No dependemos de Dios, sino de las circunstancias. Y aunque Dios le había hablado, él le dio más crédito a lo que veía. Hay hambre, me voy por otro lado. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo caemos en el mismo error muchas veces? Dios había sido claro, ahí tenés que estar. Si había hambre, él se encargaría. Dios le daría de comer. Dios no lo dejaría perecer de hambre. Pero él se fue siguiendo un criterio propio. Muchas veces, en lugar de determinar nosotros las circunstancias, mire, fue al revés. Porque había hambre, pero si Dios hacía un milagro de provisión a través de Abraham, iba a ser Abraham quien determina las circunstancias. ¿Ves? Pero las circunstancias lo determinaron a él. Hermano, estamos llamados a gobernar aún sobre las circunstancias. Si Dios le había dicho, quédate ahí, Dios le iba a proveer. ¿Qué le pasó en Egipto? Cuando un hombre está fuera de lugar y descolocado, le pasa una peor que otra. Versículo 19.
Génesis 12, 19. Se vio obligado a mentir Abraham, ¿verdad? Porque Abraham, la esposa era la hermana de él en realidad. Hermana de padre, pero no de madre. Entonces la vieron tan bonita los egipcios que quisieron casarse con ella. ¿Y esta quién es? Es mi hermana. Ah, bueno, está libre, entonces me puedo casar con ella. Mintió. Es que estaba descolocado, tuvo que mentir. Entonces el 19, el rey, el faraón, le dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Es un pagano y un incrédulo el que lo confronta al Hijo de Dios y le dice, andate, este no es tu lugar. Mira el colmo, cuando uno está descolocado ni escucha la voz de Dios, y Dios aún utiliza un incrédulo para que te haga volver. Abraham volvió en sí. ¿Qué hizo él? ¿A dónde fue que volvió? A la tierra. ¿Y qué fue que buscó en la tierra? Capítulo 13, versículo 3. Y volvió por su jornada desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Regresó al altar, volvió al Señor, volvió a adorarle, volvió al punto donde se había encontrado con él, volvió al hito que había marcado su vida. Hermano, si estás dando pasos, siguiendo las circunstancias, es tiempo de volver al altar. Es tiempo de volver y decirle como Abraham seguramente le dijo, perdóname, Señor. Me equivoqué. Me fui a donde no debía estar, pero aquí estoy de nuevo, Señor. Empieza de nuevo, Señor, la historia. Dame otra nueva oportunidad. Y eso hizo el Señor con él. Entonces llega el versículo 14 del capítulo 13, donde Abraham toma la última decisión trascendental que debía tomar. Había dejado la tierra, había dejado la casa del padre, pero cortó con el sobrino. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, antes de leerlo, présteme atención. Todo el tiempo que Lot estuvo con Abraham fue un estorbo para él, una molestia. El nombre Lot quiere decir velo. Y todo el tiempo que el velo estuvo con Abraham, Abraham no pudo ver lo que Dios tenía para él. Hasta que no cortó la relación y no terminó de obedecer íntegramente la palabra que Dios le había dado. Exactamente. Cualquiera de nosotros, pongámonos en lugar de Abraham. Señor, estoy aquí, dejé mi tierra, dejé la casa de mi padre, aquí estoy y no me hablas, Señor. Es que no obedeciste completamente. ¿No te das cuenta que tenés un velo? Despedilo. Cortar relaciones con personas que son velos. Cortar situaciones que se transforman en velos y nos impiden ver. Luego que Abraham cortó el velo y lo despidió a Lot, inmediatamente allí la palabra lo señala, versículo 14. Jehová dijo a Abraham, le volvió a hablar después que Lot se apartó de él. Una vez que Lot se apartó, Dios le volvió a hablar y le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Mire cómo le ampliaba y agrandaba la promesa. Se la explicaba más detalladamente. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios le dijo primero, alza tus ojos. Mira, todo lo que ves te lo daré. A ti y a tu descendencia. Y tus hijos serán tantos y tus descendientes tantos que no se podrán contar.
Levántate, camina, ve, andá y vení, recorre la tierra. Así que hermano, hoy es tiempo de cortar, dejar lo que haya que dejar. Termina un año, tiempo de cerrar, para entrar en un nuevo año con lazos cortados, con ataduras, con velos quitados y empezar a caminar y a recorrer este año en la nueva tierra que el Señor nos da. Amén. Es tiempo, hermano. Es tiempo, y me lo digo a mí mismo, lo digo a la congregación, como congregación, y te lo digo individualmente a cada uno. Gloria al Señor. Hoy haremos esto. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Sabes qué hizo? Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar. Otro altar. Otro nivel de adoración, otro hito en su vida. Fue y moró en Hebrón. Hebrón es una parte muy rica de la tierra de Israel. Hebrón es parte de aguas, tierra fértil. Es un collado, una colina bien rica y bien grande y abundante. Eso es Hebrón. Allí fue y moró en la mejor parte de la tierra. Hoy haremos esto, hermano, para la gloria del Señor. Y termino con esto. ¿Hasta dónde alcanzan las promesas del Señor? ¿Hasta dónde puede llegar y trascender lo que Dios haga con tu vida? El ejemplo está en Abraham. ¿Hasta dónde trascendió lo que Dios hizo con Abraham? ¿Qué buscaba Abraham? ¿Qué quería tener Abraham? Un hijo. Hijo. Tan feliz fue con el hijo que le puso de nombre Risa. Isaac, Risa. Fue feliz con ese hijo. Satisfecho plenamente. Pero Dios no pensaba en un hijo, Dios pensaba en una descendencia, Dios pensaba en generaciones, Dios pensaba en familias de la tierra. Y a través de ese hijo llegó a toda la tierra. Mire el alcance de la promesa del Señor. Así que, hermano, hay que pensar en grande, porque puede trascender mucho más allá de tu tiempo aún y de tu alcance individual lo que Dios puede hacer a través de lo que Él haga con tu vida. Quiero terminar leyendo en Gálatas, capítulo 3. Esta es la parte de aplicación directa personal, para que tomes todas estas promesas para tu vida. No fueron solo para Abraham. Las promesas de Dios no murieron cuando Abraham se murió. Es tremendo lo que dice la Escritura en este punto. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos hay de fe acá? ¿Cuántos tienen fe? Son hijos de Abraham. Por lo tanto, alcanzados con la bendición que Dios le dio a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los que no eran hijos de Abraham directamente, físicamente, los gentiles. Dio de antemano la buena nueva, el evangelio. En el original dice evangelio. Dios le anunció el evangelio, la buena noticia, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que podría considerarse humanamente los hijos de Abraham como la nación de Israel, ¿verdad? Aunque los musulmanes también, porque son hijos de Abraham. No de Isaac, no son hijos de la promesa, son hijos de Ismael. Así que salen en lo físico. Los hijos de Abraham son la nación de Israel. Sin embargo, Dios había de justificar por la fe no solo a los israelitas, sino también a los gentiles, a los no israelitas.
Por lo tanto, Dios no le dijo a Abraham, en ti serán benditos tus hijos, sino todas las familias de la tierra. Y es tan tremendo esto de que la bendición se perpetúa, hermano, que me tomé el trabajo y realmente me asombré delante del Señor. De que esta promesa que Dios le hizo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le repitió la misma palabra literalmente en Génesis 26:4 a Isaac, el hijo de Abraham. Y le repitió literalmente la misma promesa en Génesis 28:14 a Jacob, el hijo de Isaac. Y si Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir que es Dios de generaciones. Y si la misma promesa que le hizo a Abraham se la repitió a Isaac y se la repitió a Jacob, y dice aquí el versículo que continúa, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que la misma promesa que Dios le hizo a Abraham fue para Isaac y fue para Jacob, porque era para todas las generaciones. Y la misma promesa que Dios le hizo a Abraham es para los hijos de Abraham. Ahí está. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La misma promesa se perpetúa. Dios no cesó, Dios no cayó esa promesa. Al repetírsela a Isaac nomás, ya estaba abriendo la historia en todas las generaciones que iban a venir después. ¿Y hasta quién llega esta promesa? Versículo 16 del mismo capítulo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea que las promesas no murieron con Abraham, se perpetúan a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que la bendición de Abraham, de que serán benditas en ti toda la familia de la tierra, llega hasta Cristo y se cumple plenamente en Cristo. Porque en Cristo es que son benditas todas las familias de la tierra. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo que es de Cristo es nuestro, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta que la misma promesa que Dios le hizo a Abraham nos la hace a nosotros? Te bendeciré, haré de ti una nación grande, te multiplicaré. Bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. Dios le dijo a Abraham, te multiplicaré. No dice multiplicaré lo que tenés, te multiplicaré a vos. Lo que Dios había puesto en él se iba a multiplicar. Y el último versículo de este capítulo dice, y si ustedes son de Cristo, ¿cuántos hay que son de Cristo aquí? Ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra que el Señor hoy nos trae como iglesia, hermanos. Caminando en las promesas de Dios. Creerle a las promesas preciosas y grandísimas. En Él son sí y amén. Y hubo un hombre que se atrevió a creerle a Dios. Y salió de su contexto pagano. Y abandonó la idolatría. Y tuvo altibajos. Aprendió a creer. Y esto nos alienta. Si Abraham tuvo altibajos, nosotros también. Es decir, es un consuelo para nosotros. No es normal tener los altibajos, pero es parte del proceso que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Le creemos al Señor? Amén. Amén. Vamos a orar, nos ponemos de pie. Aleluya.